os decía yo antes, vamos a hablar de café, pero de un café muy especial. No sé si sabéis lo que es el Reishi. No, es que decías antes de titulares, yo leo a Inés ahí, café con reishi. Ya, pero yo tampoco sabía lo que era. O sea que, bueno, tampoco es que os quiera poner un aprieto, que a veces os pongo. Bueno, pues es un alimento, bueno, en realidad es una seta que produce un hongo. El reishi se puede tomar, pues, digamos, pues en cápsulas, en polvo, en extractos de reishi. Pero el otro día leí yo que han sacado un café que se llama Moss Instant Coffee, que es una mezcla de cafés solubles de arábiga con el polvo puro del reishi. ¿Pero no sabrá a seta? Yo espero que no, yo es que no lo he probado, la verdad. La verdad es que solo lo he leído. Es terrible. El maridaje es imposible. No, es el polvo, la esencia. No creo que le dé mucho sabor. El beneficio que tiene es las propiedades de esta seta, porque dicen que tiene un gran poder antioxidante y que multiplica las defensas de nuestro organismo. Ahora que estamos en invierno, cansados, con los catarros, pues bueno, que estamos tan preocupados con las defensas, pues bueno, dice además que tiene propiedades inductoras del sueño, que ayudan el sistema circulatorio, en la presión arterial. Y bueno, ellos lo que destacan es que no es un extracto, que no es un derivado, que no es un concentrado, sino que es el polvo 100% puro de setas de reishi, que no tiene otro tipo de aditivos. Entonces, bueno, yo eso de las defensas y el sistema circulatorio he pensado yo que esto nos viene bien. Yo desde luego habrá que probarlo porque yo cafetera sí que soy, ¿eh? Yo cafetera, no sé si encanta. Con ese toque de setas, pero... No. Esto hay Sin que probarlo. De momento sin seta. Por cierto, he visto que lo venden en las farmacias. 6,95 € una caja con unos sobres. Bueno, no, de momento es, ¿no? He leído yo en la farmacia, no sé si en el supermercado también llegará, pero bueno, si hacemos una cosa, Inés, pruébalo. Ya, claro. Y nos cuentas la semana que viene qué tal. Bueno, venga, perdonad, yo siempre estoy diciendo que lo pruebe todo. Me veis que me río yo sola porque estoy viendo en Twitter que